Palabras incluyentes, sonidos diversos. Ibero Radio. Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia, con Luz Manzano. Muy buen día a nuestros queridos oyentes, una vez más aquí en Poliversia, llevándoles un programa más de inicio de año en el 2021. Para nosotros un placer poder llevarles esta emisión a través de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Enviamos un cordial saludo a nuestra querida Vicky en controles desde casita y esperamos que por supuesto sea un excelente año. Pues rápidamente vamos a ponernos en contexto de cuáles son las noticias, de cuáles son los acontecimientos más importantes que han venido ocurriendo durante el mes de enero. Ciertamente ya prácticamente estamos en el segundo mes del año, así que vamos a dar un pequeño recorrido para entender cuáles fueron las situaciones y los acontecimientos, como les digo, más importantes que han ocurrido en las semanas del mes de enero 2021. Interesante pues, el año abrió con la llegada al poder del señor Biden en Estados Unidos. Ciertamente, tras la disyuntiva que se presentó en meses anteriores entre Trump y el señor Biden con respecto a quién había ganado las elecciones, finalmente se concretó que quien quedaría de presidente sería el señor Biden. De esta forma se generó también mucha controversia por el impeachment que se le adjudicó al expresidente Donald Trump. Y les comento un poco más sobre ello, esto desde la bbc.com. Dice: las palabras de Trump por las que lo acusan de incitar la invasión al Congreso. ¿Fue Donald Trump el instigador del asalto al Capitolio? Para la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes hay sospechas suficientes como para imputarle incitación a la insurrección. Los demócratas, con el apoyo de 10 republicanos, votaron 232-197 a favor del impeachment contra el presidente. Argumentaron que puso en peligro la seguridad de Estados Unidos al llamar a la protesta que se tornó violenta en el Capitolio el pasado 6 de enero, la cual dejó al menos 5 muertos. Enviaron entonces cargo de juicio político contra Trump al Senado, el cargo de incitación a la insurrección con el que la Cámara de Representantes acusa al expresidente Donald Trump. Fue enviado al Senado. Este juicio está programado entonces para que inicie el 9 de febrero. Así, otra nota dice: estas son las primeras órdenes ejecutivas que firmó Joe Biden en su primer día como presidente de Estados Unidos. En su primer día en la Casa Blanca, el nuevo presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, aprobó un paquete con 17 órdenes ejecutivas, muchas de ellas que revierten decisiones previas del exmandatario Donald Trump. Eso también es algo que vale la pena acotar, dar a relucir, puesto que el expresidente Donald Trump, antes de salir de su mandato, dejó varias órdenes y inmediatamente, prácticamente al entrar el señor Joe Biden, echó para atrás varias de ellas con los mandatos que generó, los nuevos mandatos que generó. Dice a continuación, entonces, una lista de estas medidas y dice: 1. Congela la construcción del muro fronterizo con México. Creo que esa es una buena noticia para México. El presidente ha cancelado la emergencia nacional que Trump había decretado para desviar fondos y financiar así la construcción del muro fronterizo con México, que por el momento queda en el aire. Número 2. Uso de mascarilla. Biden ha firmado una orden urgiendo a los estadounidenses a que usen mascarilla, que solo es obligatoria en algunos estados actualmente, durante los primeros 100 días al menos de su presidencia para hacer frente a la pandemia. La orden obliga a su uso en instalaciones federales. Número 3. Retorno al Acuerdo Climático de París. Otra nota que también es muy importante, puesto que recordemos que el cambio climático se acelera gravemente en los próximos 6 años. Y dice esta que Biden ha aprobado el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo Climático de París.
un proceso que tardará 30 días en hacerse efectivo después de que Trump aprobase su salida en 2017. Recordemos entonces que el Acuerdo Climático de París no hace más referencia que a la reducción, la búsqueda a través de acciones de las empresas e industrias de la reducción del exceso de carbono en el ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que se está buscando que las industrias a nivel mundial reduzcan un tanto, y cada país, de hecho, cada país dentro de ese acuerdo tiene un porcentaje de cuánto pueden reducir esa emisión de CO2 para que ahora sí que la capa de ozono no se siga lastimando. Dice el número 4, suspensión de salida de la OMS. En la misma línea, el presidente ha suspendido la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Esto que fue aprobado por Trump. Una medida bastante polémica, puesto que la OMS pues, se ha convertido en un órgano que debería ser rector en momentos de pandemia, y en el caso de Donald Trump la criticó arduamente y decidió salirse como Estado de esta organización internacional. Entonces Biden ha retomado y ha suspendido esa salida de la OMS. Número 5. Ampliación de la moratoria de alquileres a hipotecas. En el número 5 tenemos ampliación de la moratoria de alquileres e hipotecas. Biden ha aprobado una extensión hasta el 31 de marzo de los desalojos a quienes no puedan pagar su alquiler y de las ejecuciones hipotecarias debido a la crisis económica. Número 6. Extensión de la pausa al pago de deudas estudiantiles. Por el mismo motivo, el presidente también ha ampliado hasta el 30 de septiembre la pausa al pago de deuda estudiantil en manos del gobierno federal y de sus intereses. Número 7. Retiro de veto a países musulmanes. Biden ha anulado el veto que impuso Trump a los viajeros de 11 países de mayoría musulmana. Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Myanmar, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania y Yemen, conocido popularmente como el veto a los musulmanes. Número 8. Cancelación del oleoducto Keystone XL. El presidente ha cancelado el proyecto del oleoducto Keystone XL, convertido en un símbolo de la lucha contra la crisis climática, y ha ordenado revisar más de un centenar de decisiones medioambientales de Trump. Número 9. Apoyo a Dreamers. Otra de las órdenes firmadas por Biden salvaguarda el programa DACA, que protege de la deportación a unos 650,000 indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como Dreamers o soñadores. Bueno, Dreamers o soñadores. Número 10. Suspensión de deportaciones de liberianos. Biden ha extendido hasta el 30 de junio de 2022 la suspensión de las deportaciones y los permisos laborales para cerca de 4,000 liberianos en Estados Unidos bajo un programa especial para refugiados en ese país. Número 11. Detención de indocumentados. El nuevo presidente de Estados Unidos ordenó la revisión de las prioridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE en inglés por sus siglas, a la hora de arrestar a inmigrantes indocumentados que Trump había instruido ampliar. Número 12. Sumar a los indocumentados al censo. Además, Biden ordenó volver a contar a los inmigrantes indocumentados en el censo de población que se lleva a cabo cada 10 años y que sirve para asignar fondos y representación política. Número 13. Nombramiento del coordinador contra el COVID-19. El presidente ha creado la figura de coordinador contra la COVID-19, para la que ha nombrado a Jeff Zients, que supervisará el suministro, distribución y administración de vacunas, así como la producción de equipos y las pruebas de coronavirus. Número 14. Fin de la Comisión 1776. Biden puso fin a la Comisión 1776, creada por Trump, que este lunes había publicado un informe que, según historiadores, distorsionaba la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Número 15. Protección laboral LGTBQ.
La orden firmada por Biden previene de discriminación en el puesto de trabajo por motivo de orientación sexual o identidad de género en el gobierno federal. Número 16. Compromiso ético. El presidente ha aprobado una orden que obligará a los cargos de confianza en el gobierno federal a firmar un compromiso ético prohibiéndoles actuar bajo interés personal. Finalmente, número 17. Congelar medidas de última hora de Trump. Así tal cual. Biden finalmente ha congelado la implementación de medidas reguladoras aprobadas por Trump en las últimas horas de su gobierno para revisarlas con detenimiento. Interesante porque algunas de esas medidas que fueron congeladas eran medidas migratorias y algunos estados literalmente reclamaron al Congreso en términos legales que por favor continuaran esas medidas migratorias que favorecían por supuesto, a los migrantes, a los extranjeros que se encuentran en Estados Unidos, en los diversos estados. Otra nota, esta que les acabo de comentar, era del universo.com. Otra nota, esta de la BBC, dice Kamala Harris, la ex fiscal y senadora que hace historia al ser la primera vicepresidenta de Estados Unidos. Kamala Harris es la primera que llega a la vicepresidencia de Estados Unidos. No solo eso, es la primera persona negra y de ascendencia asiática en alcanzar el segundo cargo más importante del gobierno estadounidense. Si bien soy la primera mujer en ocupar este cargo, no seré la última, enfatizó Harris. Esto fue el pasado 7 de noviembre en su primer discurso tras la victoria electoral, para luego añadir, porque cada niña que nos esté mirando verá que este es un país de posibilidades. Harris fue juramentada en el cargo por la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor. Y entre otras de las noticias que también llamaron la atención justo en los días del inicio del mandato del señor Biden, dice esta nota del mundo.es, Vladimir Putin y Joe Biden rebajan la tensión renovando el tratado New START de armas nucleares. La extensión de 5 años pactada entre Estados Unidos y Washington no pone bajo control todas las armas nucleares, pero evita de momento una carga armamentista. Rusia y Estados Unidos han acordado extender el tratado sobre medidas de reducción y limitación de armas estratégicas ofensivas, el nuevo START, sin condiciones previas. El cambio del presidente de Estados Unidos ha hecho que ambas potencias lleguen a un acuerdo. La prolongación se hizo según nuevos términos. Durante 5 años, sin condiciones previas, sin añadidos, sin apéndices de ningún tipo, resumió el viceministro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Ryabkov, ¿no? La extensión no pone bajo control todas las armas nucleares, pero evita de momento una nueva carrera armamentista. Rusia y Estados Unidos completarán en los próximos días todos los procedimientos necesarios para la prórroga del START, así lo ha anunciado el Kremlin al término de una conversación telefónica mantenida entre los presidentes ruso y estadounidenses, Vladimir Putin y Joe Biden. Biden ya había mostrado a favor de una ampliación del tratado por 5 años. El START fue firmado en 1991 por los entonces líderes de Estados Unidos y de la Unión Soviética, George W. Bush y Mikhail Gorbachev. En abril de 2010, el acuerdo fue reemplazado por el Tratado New START, firmado por los entonces mandatarios de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dmitry Medvedev. Ahora hay una urgencia por renovarlo porque caduca el 5 de febrero. Esta es del mundo.es. Otra nota dice que hay disturbios en Países Bajos. El mes de enero ha sido un mes de disturbios, puesto que muchos países en el mundo tuvieron que mandar a sus casas de nuevo a las distintas familias, a los distintos empresarios, etc. Dice por acá, desde La Haya, al menos 131 personas fueron detenidas en la cuarta noche de disturbios en los Países Bajos, provocados por jóvenes amotinados contra la policía, en una aparente reducción de la violencia que mantiene a las autoridades en alerta, vigilando las redes sociales por temores a un auge de conflicto en los próximos días. Así también, respecto al tema de la migración y respecto a el país venezolano, el imponente despliegue de carros de combate y militares en la frontera de Perú y Ecuador se ha dado para disuadir la migración ilegal, evidencia
Entonces, el inagotable drama del éxodo venezolano, así como la tensión que genera en unos países asolados por el COVID-19, la crisis económica y en plena pugna electoral. Esto es en Lima, Perú, y en Quito, Ecuador. Se ha presentado un despliegue de militares en los recientes días de enero. Lamentable la circunstancia. Vamos con otra nota. Esta es del ministro de Salud de Brasil, bajo investigación por crisis de salud en Amazonas. Un tribunal brasileño aprobó una investigación sobre el manejo de la crisis del COVID-19 por parte del ministro de Salud Eduardo Pazuello. Luego de que la escasez de oxígeno colapsara la semana pasada, en el sistema de salud de Manaus, capital del estado Amazonas. El juez de la Corte Suprema Federal, Ricardo Lewandowski, dio luz verde a la investigación del lunes. Pazuello ahora tiene 5 días para dar testimonio a la Policía Federal. Estamos hablando entonces de la última semana de enero. Se alega que el Ministerio de Salud fue alertado desde el 8 de enero sobre la inminente escasez de oxígeno de la ciudad, a menudo crítica para el tratamiento de casos graves de COVID-19, pero solo tomó medidas hasta el 12 de enero, según una solicitud de investigación enviada a la Procuraduría General de la República por el partido político, en este caso llamado Ciudadanía. Nos trasladamos a la Unión Europea y dice por acá, esta nota es también del mundo.es. La Unión Europea mantiene su apoyo a Juan Guaidó, pero evita reconocerle expresamente como presidente encargado. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea ratificaron su desconocimiento de la nueva Asamblea Nacional, constituida en Caracas en todo el boato revolucionario tras el fraude electoral de diciembre, y mantuvieron su respaldo al líder opositor Juan Guaidó, aunque evitaron referirse a él como presidente encargado. De esta forma comienza a imponerse en Bruselas la tesis defendida por Arantxa González Laya, ministra española de Exteriores, que apuesta por rebajarle el estatus al presidente de la Asamblea Nacional Legítima tras apostar por la alternativa representada dentro de la oposición por el ex candidato presidencial Enrique Capriles. Argumentaron en este caso algunas fuentes políticas que conocen estas negociaciones. Aunque los 27 evitaron referirse a Guaidó como presidente de la Asamblea, fuentes europeas apuntan que al reconocer la legitimidad de la anterior Asamblea saliente y sus miembros como última expresión de la voluntad del pueblo venezolano, también lo hacen de forma indirecta con el presidente. Una fórmula que evita tensiones dentro del seno de la Unión Europea que ya se vieron en el pasado febrero, cuando los Estados miembros no lograron un reconocimiento conjunto de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, con la oposición de Italia y Grecia frente a los 25 restantes. El debate continúa y no será sino hasta dentro de algunas semanas en la reunión de ministros de Exteriores, cuando se presente y apruebe un documento con la propuesta común europea. El gran obstáculo para dejar de reconocer la presidencia encargada de Guaidó, como desearía España, es que se daría por hecho que la alternativa sería reconocer a Nicolás Maduro como presidente, algo que Moncloa quiere evitar a toda costa para que no se convierta en un boomerang en la política interna. Técnicamente, y al no existir un comunicado que revoque lo acordado en 2019, tanto España como el resto de los países siguen reconociendo a Guaidó como presidente interino frente al usurpador Maduro. En aquel momento, Pedro Sánchez lideró la iniciativa de reconocer al presidente de la Asamblea Nacional Legítima. De hecho, impuso un ultimátum de 8 días al hijo Chávez para que convocara elecciones libres. La postura europea contrasta con la mantenida por Estados Unidos, Canadá, Japón y los vecinos Colombia y Brasil, que consideran fundamental que Guaidó mantenga su desafío desde la presidencia interina de Venezuela, pese a que la Asamblea Nacional de 2015 haya prorrogado un año su ejercicio a través de la comisión delegada tras modificar el estatus de transición. El mandato original ha concluido tras 5 años de una consecuente persecución revolucionaria. Interesante porque si notamos en esta noticia se puede observar que existe cierto temor en la Unión Europea
de que de aceptarse el nuevo mandato en la Asamblea Nacional de el gabinete del señor Maduro, pues por supuesto podría ser una posible influencia a nivel político dentro de los países de la Unión Europea, lo cual seguramente es algo que se querrá evitar. Vamos con otro tema y dice: Biden exhorta al ejército de Myanmar a abandonar el poder inmediatamente. Biden adelantó que Estados Unidos trabajará con sus socios de la región y del mundo para apoyar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este lunes que el golpe de Estado en Myanmar es un asalto directo sobre la transición democrática en el país y exhortó al ejército a abandonar el poder inmediatamente. Además, ordenó una revisión para considerar la reimposición de las sanciones levantadas debido a la transición de la nación democrática. La comunidad internacional debe unirse en una sola voz para presionar a los militares birmanos para que abandonen inmediatamente el poder que han tomado, subrayó el presidente de Estados Unidos en un comunicado. Estados Unidos retiró las sanciones de Birmania, antiguo nombre de Myanmar, durante la pasada década basándose en el progreso hacia la democracia. Esto lo indicó el jefe de Estado y agregó: el retroceso de ese progreso requerirá una revisión inmediata de nuestras leyes y autoridades sancionadoras seguida de una acción apropiada. Asimismo, Biden adelantó que Estados Unidos trabajará con sus socios de la región y del mundo para apoyar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, así como para mantener el rendimiento de cuentas a los responsables de anular la transición democrática en Birmania. Pues ya de alguna u otra forma está haciendo política exterior el señor Biden. Vamos con otra nota quizás un poco más suave en términos políticos, pero no deja de ser importante. Facebook dejará de recomendar grupos políticos a sus usuarios. El jefe de Facebook dijo que la plataforma dejará de recomendar grupos militantes o políticos a sus usuarios. Facebook quiere concentrarse en comunidades positivas y ayudar a las personas a entretenerse, añadió, tras un año marcado por la dificultad de lidiar con la desinformación y los contenidos problemáticos, especialmente los vinculados al racismo. Así también tenemos una noticia desde el Consejo de Seguridad de la ONU y esta es de infobae.com. Dice: China bloqueó una condena del Consejo de Seguridad de la ONU al golpe de Estado militar en Myanmar. El hecho ha sido repudiado por la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza. El G7, así como el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, mostraron su unidad al condenar la acción militar. China ha bloqueado una resolución de condena del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al golpe de Estado militar en Myanmar, en una sesión celebrada a puerta cerrada para abordar la nueva crisis política en el país asiático. El organismo se habría reunido para debatir un documento presentado por Reino Unido, si bien la oposición de China, que cuenta con derecho a veto, ha impedido que fuera aprobado tal y como ha recogido la cadena de televisión británica, la BBC. Antes de la votación, la enviada especial de Naciones Unidas en Myanmar había instalado a la unidad del Consejo de Seguridad para defender la democracia en el país asiático, tras el golpe perpetrado por el ejército. Está muy candente esta situación, donde los países potencia están tomando postura. Específicamente, hay una postura de bloqueo económico de parte de China a Myanmar en estos momentos. Finalmente, una nota que creo que les va a interesar a todos, y con esto termino la emisión del día de hoy. ¿Cuál es la vacuna más eficaz contra el COVID-19? La vacunación contra el COVID-19 será un tema prioritario en el mundo en los años por venir a medida que los países intentan luchar contra la pandemia del coronavirus. ¿Cuál es entonces la más eficaz de las vacunas? Sputnik V
tiene un 91.6% de efectividad para prevenir el COVID sintomático y es 100% efectiva para prevenir enfermedad grave por coronavirus, según un análisis provisional de los datos del ensayo de fase 3, publicado este martes en la revista médica The Lancet. Varios países de América Latina recibieron la vacuna rusa. La alta efectividad de este Sputnik V, que recibió críticas en 2020 porque fue aprobada y desplegada rápidamente, se acerca a las de mayor éxito como la de Pfizer-BioNTech, que reporta una efectividad, en este caso que se aplica en Europa y Estados Unidos, y reporta una efectividad del 95% para prevenir infecciones sintomáticas, y la vacuna de Moderna, que es 94% efectiva para prevenir infecciones sintomáticas. En el otro lado del espectro está la vacuna china Sinovac, que apenas tiene un 49.62% de eficacia en promedio, y la vacuna de Johnson & Johnson, que es 66% eficaz. Investigadores de Reino Unido informaron que la vacuna Oxford AstraZeneca reduciría la transmisión del virus en lugar de simplemente reducir la gravedad de la enfermedad. Mientras algunas compañías y laboratorios continúan haciendo ensayos y otras ya están distribuyendo su vacuna, es lo que sabemos de la eficacia de estas vacunas. Y bueno, vámonos a una noticia nacional para cerrar también con respecto al COVID. Alerta la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, aumento de casos de COVID en los estados turísticos de México. La Organización Panamericana de la Salud alertó que en México siguen aumentando los casos y fallecimientos por COVID-19, particularmente en los estados que atrajeron turismo en la temporada navideña. En conferencia de prensa, Clarisa Etienne, directora de la OPS, informó que Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Baja California Sur son las entidades con mayor aumento de casos y muertes por la enfermedad. En todo el Caribe, la mayoría de las naciones están viendo un alivio en las infecciones por COVID-19, aunque las islas más grandes como República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Cuba continúan generando nuevas infecciones. En América del Sur, Colombia reportó la mayor incidencia de casos, seguida de Brasil. Interesante, sin duda, pues este es el panorama que tenemos para las primeras semanas del año, ya entrando en el segundo mes, en el mes de febrero del 2021, y esperando, como decíamos a finales del 2020, que el 2021 realmente no nos sorprenda. Como decíamos siempre a principio de año, a ver, este año sorpréndeme, creo que muchos esperaríamos que por favor no nos sorprenda como fue en el 2020. Sin duda, el 2020 quedará para la historia como un país, quedará para la historia como un tiempo en el cual estuvimos realmente muy preocupados por una pandemia que ni siquiera se sabía cómo atacar. Actualmente pues ya existen las vacunas y lo que queda finalmente es empezar la distribución que ya ha comenzado y de alguna u otra forma seguir protegiéndonos unos a otros. Para nosotros ha sido un placer poder llevarles una emisión más de este programa, por supuesto agradeciendo la oportunidad a nuestra querida Universidad Iberoamericana de Puebla. Esperamos entonces que podamos seguir trabajando todo el acontecer internacional que está ocurriendo día tras día, semana tras semana en nuestro mundo mundial, y esperamos de esta forma entonces poder escucharnos en una próxima emisión. Que tengan una excelente jornada. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano. Ibero Radio. Conectados con tu mundo.